Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad. Bienvenidos a Alerta Ciber. Os habla Juanjo Arena, redactor jefe de Red Seguridad y subdirector de Ciber y Latam. En un contexto global cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica para gobiernos, empresas y ciudadanos. Sin embargo, este crecimiento exponencial no está exento de retos. Hoy precisamente vamos a hablar de 3 pilares importantes para construir una sociedad robusta y resiliente frente a las ciberamenazas: el talento, la estrategia y la cultura. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, en España se necesitaron más de 83.000 profesionales en el sector para 2024, mientras que la previsión de especialistas que buscaron empleo en ciberseguridad en ese año solo ascendió a poco más de 42.000. Es una diferencia, por tanto, de unos 60.000 profesionales. Estos son datos de marzo de 2022, es decir, datos que se dieron a conocer a futuro. Así que puede incluso que cuando INCIBE actualice toda esta información, las cifras crezcan. Además, a nivel global, la escasez es aún más pronunciada. Se estima que se necesitan 4 millones de profesionales para cubrir la creciente brecha de la fuerza laboral en ciberseguridad. Estamos hablando más o menos de la población de Croacia, para que nos hagamos una idea del asunto. En este episodio de Alerta Ciber analizaremos cómo mejora la falta de profesionales en ciberseguridad, tanto en España como en el resto del mundo, y qué se debería hacer para retener el talento existente. Por otro lado, llevar a cabo una estrategia de ciberseguridad también es vital tanto para un Estado como para una empresa privada, sobre todo porque en los tiempos que vivimos es necesario proteger nuestros activos críticos, reducir riesgos, cumplir normativas y asegurar la continuidad del negocio. Así que hoy también veremos cómo mejorar el nivel de ciberseguridad y los principales pilares que deben sustentar una estrategia de ciberseguridad. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre cultura. ¿Está la sociedad española concienciada de la importancia de la ciberseguridad? ¿Cómo fomentar el uso seguro de las tecnologías? ¿Cómo construir una cultura de ciberseguridad sólida en una organización? Trataremos de dar respuesta a todas estas preguntas. Así que empezamos con todo ello. Bueno, pues para poder hablar de todos estos temas tenemos con nosotros hoy a Edu Vigis Ortiz, que es presidenta y fundadora de Women for Cyber Spain y líder del área de ciberseguridad de Eraneos. Edu, bienvenida a Alerta Ciber y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues un placer siempre estar con Red Seguridad, con la Fundación Bormart, que hacéis un trabajo tan estupendo de crear esa cultura de ciberseguridad que tanto necesitamos y estar todos los días haciéndolo, porque esto no se acaba, es un trabajo diario. Exactamente, cultura de ciberseguridad, de lo que hablaremos precisamente hoy, pero antes vamos a hablar un poquito de talento. Me gustaría que me contaras un poquito cómo está la situación del talento. ¿Hay talento en ciberseguridad en España? ¿Falta talento? ¿Cuáles son los perfiles más demandados? No sé, ¿qué me puedes comentar a grandes rasgos? Pues hay 2 escuelas. Hay una escuela que dice que nos falta mucho talento, que es real, los datos lo avalan, las empresas tardamos hasta 6 meses en cubrir un perfil de ciberseguridad y según las encuestas globales, tanto la que hace el ISC Cuadrado, que dice que necesitamos casi 5 millones de perfiles en todo el mundo, de esos unos casi 2 millones, 1.800.000 en Europa, y según el INCIBE, que vamos hablando de 95.000, de 120.000, que nos falta mucha gente para incorporarse al mundo de la ciberseguridad, para tener el nivel de ciberseguridad que queremos en las empresas. ¿Qué pasa? Que también hay otra escuela que dice talento tenemos. Lo que pasa es que las empresas no lo quieren pagar o no quieren darle las condiciones necesarias para que ese talento se desarrolle y trabaje en las empresas españolas, porque luego muchas los que optan es por trabajar en empresas extranjeras, ser nómadas digitales en su mismo país y trabajan para el extranjero o se van a trabajar directamente al extranjero. Pero ahora es mucho más fácil. Yo conozco gente en León que trabaja divinamente para el extranjero y la verdad es que eso también deberíamos verlo y trabajarlo, porque no queremos que nuestro talento que tanto nos cuesta formar y que tanto nos cuesta sacar adelante, luego
esté dando beneficio o provecho en el extranjero. Pero, ¿cuáles dirías que son los motivos por los que este talento se va incluso fuera de España? Porque sí que es cierto que hay mucho talento que obviamente se mueve de empresas incluso en nuestro país, pero no sé cuáles son las motivaciones que tienen para cambiarse de país en este caso, porque al final es talento que se fuga. Pues hay dos temas principales. Uno es el económico, claramente, pues la gente tiene que pagar sus hipotecas, quiere tener medios para hacer su vida lo mejor posible. Y el otro es tema de proyecto, que también si lo pueden convencer de que hay proyectos internacionales, proyectos grandes, proyectos de mucha envergadura, proyectos muy también punteros en tecnologías nuevas, pues claro, la gente que tiene curiosidad, que quiere innovar, que quiere hacer su carrera en la ciberseguridad, pues hijo, pues dice, pues oye, pues blanco y en botella, ¿no? Me pagan mejor y los proyectos son más interesantes, pues ¿qué vamos a hacer? Por eso en la empresa española tenemos que trabajar, o las empresas, aunque no sean españolas, que están en España, trabajar para también poder ofrecer ese atractivo a nivel de proyectos y también económico. Sí, al final es uno de los temas importantes, porque los jóvenes, yo me incluyo entre los jóvenes, ¿vale? Tú eres joven, Juanjo, eres joven. Entonces, no solamente buscamos dinero, buscamos conciliación, buscamos un buen proyecto, un proyecto en el que nosotros nos sintamos valorados, y eso yo creo que las empresas deben tenerlo claro, porque si no, tenemos varias opciones. Sí. Y en ciberseguridad, las cosas como son, es un mercado bastante competitivo. Así es. Y las empresas, pues, estamos trabajando en ello. La verdad es que siempre, pues, estamos mirando incluso que los perfiles de ciberseguridad, los perfiles tecnológicos, los perfiles en inteligencia artificial incluso, pues, tienes que ofrecerle otro tipo de incentivos, otros paquetes para que vean atractivo trabajar con nosotros. Completamente de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta, a ver qué opinas sobre los estudiantes que acaban de salir de carreras o estudios tecnológicos. ¿Crees que están lo suficientemente preparados para afrontar las ciberamenazas actuales, para trabajar en el mundo de la seguridad? ¿Cómo lo ves? Juanjo, cuando salimos de la universidad, ninguno estamos preparados para nada. Estamos preparados para aprender a trabajar, que yo siempre lo digo, a trabajar se aprende trabajando. Y por eso es tan importante esa unión entre la academia y la empresa, hacer esas prácticas, traer los problemas de la empresa a la academia, a las universidades. En España ahora mismo tenemos 169 másters y cursos de ciberseguridad, que se dice pronto. Se ve que están identificando que ahí tenemos una necesidad y que hay pues mucha gente a la que formar y que queremos que el talento atraerlo, ¿no? Y que venga más gente al sector. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que también mostrarles que lo principal y lo que necesitamos es que la gente tenga ganas de aprender y que tenga curiosidad y que quiera desarrollarse. Y esto muchas veces no te lo da la universidad. Claro. Esto ni te lo da un curso. Esto te lo da, pues, tú darte cuenta que de otra forma no puedes trabajar en tecnología. Claro. Pero en ningún área. Pero ni así, bueno, y yo diría que incluso más allá de la tecnología. Yo siempre digo, tenemos que motivarnos nosotros mismos. Tenemos que saber que si quieres disfrutar y quieres estar en los proyectos punteros y quieres hacer proyectos chulos y quieres ganar dinero y quieres tener conciliación, quieres elegir en qué empresa trabajar, pues tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y creernos que podemos hacerlo, aprender, aportar, ser proactivos y yo creo que eso es un tándem claro entre la empresa Totalmente. Y la persona que quiere desarrollarse en la empresa. Totalmente. Has mencionado 169 másteres en ciberseguridad. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente para crear ese talento? ¿O qué más podemos hacer? Yo soy ingeniera industrial, Juan. Y el lema de mi carrera, por lo que yo estudié ingeniería industrial, es que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Y yo creo que es una forma de vivir. Es una forma de enfrentarte a la vida, de decir, oye, estamos haciendo esto,
pero vamos a darle una vuelta porque seguramente que podemos hacerlo más eficiente, podemos llegar mejor, y eso en todo. En la ciberseguridad, en la tecnología, en el derecho, en el periodismo, en todo. Tenemos que buscar esa forma de desmitificar la ciberseguridad y la tecnología. Porque hasta ahora lo que pasa es que tenemos como mucho mito, ¿no? Que parece que para trabajar o estudiar una ingeniería o una carrera técnica o trabajar en el mundo de la tecnología, la ciberseguridad, los datos, la inteligencia artificial, tienes que tener como un perfil muy definido. Y no es así. Este es un mundo muy amplio, muy grande, que tenemos perfiles de todos los tipos, de gente que se ha formado hasta de periodista, hasta historiadores, que esa formación les viene muy bien para distintos tipos de trabajo que tenemos en la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es tan transversal, claro, que tiene cabida para todos y necesitamos todas las miradas. Y todas las miradas enriquecen las soluciones. Y en las empresas nosotros lo que necesitamos es proteger y ser resilientes, porque ya sabemos que por mucho que proteja, pues te puede pasar cualquier cosa. Que lo que siempre decimos, la pregunta no es qué te va a pasar, sino cuándo te va a pasar. Entonces, eso lo tenemos que tener clarísimo, con lo cual hay que estar siempre protegiendo, trabajando en proteger, y luego trabajando en ser resilientes, de que cuando te pase nos podamos levantar rápidamente y volver a las operaciones y seguir nuestro camino, porque es el día a día. Entonces, en la ciberseguridad, que es apasionante, vosotros lo sabéis, que a mí me encanta desde que yo descubrí la ciberseguridad, me parece uno de los sectores más dinámicos y más interesantes, porque es que puedes irte por cualquier lado. Puedes aprender de lo que sea, puedes unir los puntos y apoyar a tu organización para que sea más resiliente. Y nosotros como personas tenemos que ser resilientes, porque algunas veces como que nos divorciamos de lo que es la persona, la que somos en nuestro día a día, y el usuario o el empleado de empresa. Y somos la misma persona. Y por eso es tan importante desmitificar la ciberseguridad. Todos tenemos que tener una cultura de ciberseguridad básica, porque todos estamos conectados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y todas las aplicaciones que abres, todas las transacciones que haces, cuando te comunicas por cualquier red social, cuando publicas algo, cuando haces algo, una transacción en el banco, estás abriendo ventanas a ciberdelincuentes que pueden acceder a tus datos, que te pueden robar los datos y que pueden usarlo pues para hacerte fraude a ti o fraude a otras personas suplantándote. Entonces, creo que nos queda bastante por hacer, aunque hemos hecho mucho. Sí. Yo cuando mi madre sabe lo que es el phishing, yo me siento orgullosa. Digo yo, Dios mío, estamos haciendo un trabajo porque los mayores y los jóvenes, pues ya, el phishing como que se reconoce. Todo el mundo tiene claro que un phishing es un correo malicioso y que tenemos que tener cuidado para ver si no es algo que te llega, que es malicioso y que te puede pues engañar para hacerte un fraude, lo que sea. Y ahí es que tenemos que llegar, a que las personas, la sociedad, pues vean la ciberseguridad como parte de su día a día y de lo que tienen que incorporar. Por eso nosotros desde Women for Cyber también apoyamos mucho, trabajamos mucho por crear esa cultura, por desmitificar, por decir, mira, tenemos un espacio para todos en la ciberseguridad, ese atraer y desarrollar el talento, pero los que estamos en ciberseguridad también tenemos que ser embajadores de todas esas pues distintas recomendaciones que podemos usar en nuestro día a día para estar más seguros, que sea usar el doble factor de autenticación, que eso nadie tiene que ser ningún técnico muy específico, al contrario, es parte de lo que tenemos que usar para ser más ciberseguro en nuestro día a día y cuando usamos nuestros dispositivos. Y esto es lo que nos queda todavía por trabajar mucho. Y ahí le doy las gracias a Reseguridad, a la Fundación Bormar, porque desde los medios de comunicación hay que hacer mucho este trabajo. Los medios de comunicación son los que hacen que mi madre sepa lo que es un phishing. Son los que van cambiando la percepción en la sociedad. Son los que tienen que identificarle a la sociedad que la ciberseguridad es un espacio lleno de oportunidades, que se gana bien,
que es muy interesante, que puedes elegir dónde trabajar, y cuando eso vaya permeando en la sociedad, pues seguro que vamos a tener más talento, las personas van a estar más ciberseguras porque no vamos a estar sin usar esas medidas básicas de higiene digital que tenemos que saber. Sabremos que el 017 está ahí, que es el número que tenemos la suerte de tener en España, de 365 días al año, de 8 de la mañana a 11 de la noche, para cualquier ciberincidente. Puedes llamar al 017, que miren si es importante, que está después del 016, que son dos de los números más relevantes, claves, para dar servicio a la ciudadanía para cuando tiene cualquier tipo de problema de ciberseguridad. El 017, a mí me consta que el INCIBE ha hecho de todos los tipos de campañas. Bueno, vosotros habéis hecho eco muchas veces también. Y voy a sitios, doy charlas incluso a gente de tecnología. Cuando voy de ponente, cuando hago mesas redondas, yo tengo como ese retorno con el INCIBE. Voy a hablar del 017 donde quiera que vaya. Y la gente no lo conoce. Entonces, eso significa que tenemos que hacer más. Que tenemos que ser todos embajadores del 017, embajadores de esas prácticas de higiene digital que nos ayudan a estar más ciberseguros, porque todos y cada uno somos responsables de que no nos usen como cebo y también de no ser presa fácil de los ciberdelincuentes. Y eso, con esa higiene digital básica, pues lo podemos lograr. Sí que es cierto que el 017, cada vez que INCIBE actualiza sus datos, nos dice que cada vez tiene más llamadas y más ayudas a la gente. Esto, claro, puede tener una doble versión, por así decirlo, que los ciberincidentes crecen, pero yo creo que sobre todo es porque la gente lo conoce cada vez más y se aprovecha de instituciones públicas como INCIBE para que les ayude. Vamos a hablar luego un poquito también de cultura de ciberseguridad, pero antes déjame preguntarte sobre el panorama corporativo. ¿Cómo definirías el estado de situación de la ciberseguridad en España? Pues yo creo que vamos en el buen camino. Ya sabéis que yo soy optimista y esperanzada de naturaleza. Dicen que los optimistas pensamos que las cosas van a salir bien sin pensar en hacer algo. Y que los que tenemos esperanza, pues sabemos que tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Entonces yo ahora, antes decía solo optimista, pero como yo me considero un agente de cambio, pues ahora también soy esperanzada. Porque tengo mucha esperanza en todo lo que hacemos, que podemos nosotros ser esa gestión del cambio. En las organizaciones hemos recorrido también un buen camino. Sí. Nos queda porque todavía, sobre todo en las pymes españolas, hay mucho que trabajar, y España, no nos cansamos de decirlo porque es así, tenemos 3.364.000 pymes, que son muchas empresas que tienen pues muchos riesgos, y que muchas, incluso si tienen un ciberincidente, pueden salir del negocio, pueden quebrar, o les puede salir bastante caro. Y lamentablemente, como bien dice la sabiduría popular, no ponemos el candado hasta que no nos roban. Entonces muchas veces se ponen a poner medidas de ciberseguridad cuando ya les ha sucedido algún ciberincidente. Pero bueno, más vale tarde que nunca, yo eso es verdad. En ese sentido. Y lo que sí me gustaría, y lo que trabajamos desde las empresas también, desde las consultoras, desde todo el ecosistema, es que esa cultura de ciberseguridad permee. Porque si nosotros como personas somos conscientes de los riesgos que hay, en la empresa nos será más fácil también proteger a la empresa, saber que tenemos que identificar bien esos correos maliciosos, que por mucho que nos pongan herramientas para filtrar y para que no nos lleguen esos correos que están identificados que pueden ser maliciosos, pues llegan. Entonces hay que formar mucho todos los días. Las empresas ya no es cuando yo comencé en este mundo de la ciberseguridad hace ya unos añitos, aunque ya sabéis que me veo muy joven. Hombre, pero porque lo eres. Las experiencias están ahí, que no se improvisan, y claro, hay un recorrido importante. Ahora la ciberseguridad es
está en la mesa de los consejos de administración, en la mesa de los comités ejecutivos, los responsables de ciberseguridad ya se les escucha más, ya ha permeado esa parte, sobre todo con la ayuda de las normativas y las regulaciones, que siempre yo digo que soy fan, porque aunque muchas veces sea pues más burocracia o algunas veces una sobre otra se solapen, siempre ayudan a que las empresas pongan foco y prioridad a cosas que de otra forma lo van dejando atrás, y lo que les hace es estar más vulnerables frente a la ciberdelincuencia, que cada vez está más organizada, que cada vez también tienen más recursos, y como yo digo, ellos no tienen que cumplir ninguna normativa, ni tampoco tienen que restricciones de presupuesto como tenemos en las empresas. Entonces yo pienso que, claro, las grandes corporaciones están en un nivel de madurez, dependiendo de los sectores también y de la regulación que tengan los sectores. Ya sabéis que el sector financiero está bastante avanzado, y de hecho yo creo que en España es uno de los más avanzados. Tenemos en el sector financiero bancos que lo hacen fenomenal y que tienen muchos equipos haciendo soluciones muy punteras y trabajando para que los clientes tengamos pues todas las garantías de estar en un entorno ciberseguro. Y luego, claro, hay sectores que no hay prácticamente regulación y que lo tienen más complicado también para justificar distintos presupuestos. Por eso ahí, pues siempre tenemos que seguir trabajando. Claro. Hemos logrado muchas cosas, pero nos queda mucho por delante, y creo que la figura del CISO cada vez es más relevante, porque pasa de ser de esa parte más técnica, de que solamente estoy aquí haciendo cosas para que la gente no se despiste y que podamos estar ciberseguro, pero a pasar a tener un rol más estratégico para que realmente la ciberseguridad sea ese pilar transversal que apoya todo lo que hacemos en la organización. Efectivamente, ha mejorado mucho la figura, ha progresado. Es buena señal que los consejos de administración al final tengan entre sus prioridades la ciberseguridad. Esto hace unos años no era así. No era así. Exactamente. Y me gustaría que me comentaras ahora cuáles dirías que son los proyectos, iniciativas, medidas que se podrían poner en marcha tanto desde la administración pública como desde la industria privada para mejorar más la ciberseguridad, porque estamos comentando que hemos mejorado mucho, pero que debemos mejorar más. Entonces, ¿qué me podrías comentar sobre ello? Yo soy muy monotema, Juan. Yo creo que concienciar la cultura de ciberseguridad es algo que tenemos que trabajar en colaboración, pero desde todos los puntos de vista. Las asociaciones que estamos en el sector, los medios de comunicación, la administración pública, las empresas, porque por mucho que digamos que el usuario es la primera línea de defensa, que algunas veces dicen, no, es que es el eslabón más débil, es por donde entra el 96% de los problemas en las organizaciones, pues se ve que tenemos que trabajar en las personas. Muchas veces nos empeñamos porque es más fácil también, se ve más fácil y también es como de una vez. Tú implementas mucha tecnología, hay muchas herramientas. Bueno, en ciberseguridad tenemos hasta 800 herramientas que puedes implementar para distintos segmentos, para todo. Y dice, Dios mío, y muchas veces toda esta herramientas que implementamos, que nos empeñamos, no gastamos el dinero, hacemos la implementación, y luego ¿en qué fallamos? En la adopción. En la adopción por los usuarios finales, que entiendan cuál es el impacto que tiene pues esa tecnología, que tienen esos nuevos procesos en los objetivos del negocio. Y hasta que el usuario eso no lo tiene interiorizado, o la persona a nivel social, no vamos a avanzar, porque cuando tú ves que algo no va contigo y que lo que tú haces no tiene un impacto, pues te da igual, somos seres humanos y el cerebro está, nuestro cerebro está preparado para ser eficiente, que algunas veces significa ser vago.
realmente. Sí. Entonces, no nos podemos cansar de crear esa cultura de ciberseguridad, de tener esa colaboración público, privado, público-privado, De todo. todos los organismos, los civiles, los de defensa, tenemos que trabajar todos a una para que esa cultura de ciberseguridad permee. Yo creo que, bueno, hay estudios ya hechos, el mismo Microsoft ha hecho un estudio que dice que el 98% de riesgo nos lo podemos quitar las personas y las empresas con los básicos de ciberseguridad, con la higiene digital que estamos hablando, doble factor de autenticación, almacenamiento seguro, tener contraseñas fuertes, no conectarte a cualquier wifi, tener inventariado tus activos, saber quiénes se conectan a tus sistemas, y algunas veces esas cosas básicas como que no es sexy, ¿no? La dejamos de lado, como que aburrimiento, Dios mío, qué pereza. Es más chulo hacer una implantación de una estrategia Zero Trust y poner herramientas que decir, mira, vamos a trabajar y a hacer formaciones y a no cansarnos todos los meses, todas las semanas, para que las personas tengan interiorizado y que sea como un hábito más, como todos los días, como que me peino y me ducho, pues que sea pues actualizar mis aplicaciones, que no que todo lo que se actualiza es para cerrar vulnerabilidades. Esto es algo que yo creo que, pues eso, que como que hasta da pereza. Otra vez hay la formación, incluso los usuarios, hay que otra vez la formación, que me tienen aburrida con esto. Pues no, porque es que no nos podemos cansar. Hay que seguir y es la primera línea de defensa, de verdad. Completamente. Además de todo esto que me estás comentando, cultura, tecnología, formación, etcétera, etcétera, ¿cuáles dirías que son los principales pilares que deben tener las organizaciones a la hora de implementar una estrategia de ciberseguridad? Sobre todo, pues estábamos hablando de las pymes, que no están tan ciberseguras. Entonces, si tú tuvieras una empresa delante tuya que no tiene una estrategia de ciberseguridad, ¿qué le dirías? Tienes que trabajar en esto. ¿Qué dirías? Pues mira, lo primero que yo digo que es de primero de consultoría es dar un pasito atrás y ver qué es lo que tenemos, cómo estamos, dónde estamos, qué tenemos. Una vez que ya eso lo tenemos claro, de qué es porque algunas veces es que no lo tenemos claro, ni sabemos qué es lo que tenemos, quién se conecta, qué activos tenemos, cuáles son nuestros datos realmente prioritarios o los que tienen mayor valor, los que tenemos que proteger. Todo esto algunas veces que es básico, no lo tenemos claro. Eso es lo primero, saber dónde estamos. Lo segundo es dónde queremos llegar. ¿Qué nivel de riesgo yo quiero asumir? Que para esto tengo que saber mis riesgos, claro. Y luego, pues, buscar ese equilibrio de decir, oye, porque tampoco tenemos presupuestos ilimitados y la seguridad 100% no existe. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio de decir, oye, ¿qué apetito de riesgo tengo? ¿Cuáles son los proyectos que me faltan, las tecnologías que me faltan para tener ese riesgo cubierto? Y una vez que sé dónde quiero llegar, pues tengo que hacer ese plan, ese camino, el plan de transición. Es decir, desde aquí donde estoy, cómo trabajo, para llegar a tener ese estado futuro donde quiero llegar. Y en ese plan de transición que hay que trabajar mucho, pues hay que ver con qué partners o con qué socios tecnológicos o consultores tengo que trabajar, elegir los más adecuados, elegir la tecnología más adecuada, pero siempre desde una estrategia de qué es lo que yo quiero lograr y cómo esa ciberseguridad, que es un pilar transversal, está apoyando los objetivos de mi negocio. Porque nunca tenemos que perder de vista que los objetivos del negocio, de cualquier negocio, es tener continuidad, o sea, ser sostenible en el tiempo. Yo lo que quiero es que mi negocio sobreviva, mi empresa que de aquí a 20 años siga, que de aquí a 40 años siga. Eso algunas veces se nos va de la cabeza. Eso es lo que queremos, que nuestra empresa sea sostenible y que sea rentable, por Dios, que sea rentable. Si no es rentable, no podemos hacer proyectos, no podemos tener el mejor talento, no podemos hacer nada. Y para que sea sostenible y rentable, yo tengo que servir muy bien a mis clientes.
porque si yo no tengo bien servido a mis clientes, pues no me van a comprar, no voy a tener mercado, no voy a crecer. Y estos objetivos son los que tiene que sostener cualquier estrategia que hagamos en la empresa, y sobre todo la de tecnología, porque ahora todos los negocios son tecnológicos. Algunas veces dicen, no, eso es de tecnología, eso es muy técnico. No, es que esa tecnología es la que te permite que tu negocio sea sostenible y que tu negocio sea rentable y tú puedas servir mejor a tus clientes. Y eso, algunas veces que son básicos, se nos olvida. Y queremos hacer, pues eso, muchos proyectos muy guays, lo nuevo que viene. Ahora hablamos del Quantum y luego ya se nos ha olvidado el IoT, que el IoT ahí también es otro reto importante que tenemos, porque cada vez se conectan más dispositivos, está todo más sensorizado y eso ya ahora como que no es sexy. Ya no hablamos del IoT porque ya está, hablamos mucho de eso, del 5G, del IoT, como no se hizo esa promesa del 5G que habíamos dicho, pues de eso se habla poco, y yo creo que eso es uno de los principales retos que tenemos. Y ahora nos encanta también hablar del Quantum. Y mira, el Quantum, si todavía la inteligencia artificial no la hemos adoptado, pues vamos a ir paso a paso y ir cubriendo los básicos. Yo creo que eso es súper importante. Y al final tú procedes del mundo de la consultoría. A ver si puedo atinar bien la pregunta. ¿Cuáles dirías que son los principales errores que cometen las organizaciones a la hora de establecer una política o una estrategia de ciberseguridad? Ay, Juanjo, esa pregunta me encanta. Pues eso es que he atinado entonces bien. Pero a mí no me gusta hablar de errores. Me gusta hablar de cosas que podemos hacer mejor. Cuando yo comencé en esto, que te voy a decir los años, hace 30 años que tú estabas... Vamos, tengo 30 justamente, así que imagínate. Que tú estabas ahí ya... Era un bebito. Pensando a ver si nacías o no nacías. Yo me di cuenta que uno de los principales problemas que teníamos, comenzando a hacer implantaciones de software, implantaciones de RP, del SAP, del Oracle, de GD Edwards, que era en ese tiempo, que ni te sonará porque ya eso lo compró Oracle en su día y desapareció. Y el mayor problema que siempre hemos tenido es en la adopción. O sea, el 65% de los problemas o de los proyectos que teníamos en ese tiempo no eran exitosos, ni terminaban en presupuesto ni en tiempo, porque se ahorraba en la gestión del cambio, se ahorraba en la adopción de las tecnologías de los cambios por los usuarios. Y eso lo seguimos haciendo mal, no entiendo por qué, porque está súper demostrado por distintos estudios y por todo el valor empírico que tenemos en el día a día, que si tú no ayudas al usuario a ver cómo eso impacta en los objetivos de negocio, cómo su trabajo impacta, cómo la estrategia de ciberseguridad, con que tú no abres un correo malicioso, eso nos va a ahorrar muchísimos problemas y muchísimo dinero. Que tú sepas identificar un correo malicioso. Eso tenemos que trabajar con nuestra persona, con nuestro usuario final, que a mí me gusta llamarle persona. Hay que trabajar mucho con que la tecnología, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, lo que nos venga, es que da igual lo que venga, porque siempre vamos a estar en cosas nuevas, que el usuario entienda cómo eso impacta en el negocio, cómo impacta en su trabajo y que lo adopte. Ese yo creo que es el principal escollo que nos encontramos para que los proyectos sean exitosos, de implementación de cualquier cosa, ya sea de una estrategia, ya sea de una tecnología. ¿Por qué? Porque nos centramos mucho en la tecnología y en los procesos y nos olvidamos de ese factor humano, de esa persona que tiene que adoptar esa tecnología y realizar esos procesos. Y esto lo he visto, pero vamos, en todas las empresas de todos los tamaños, desde las pequeñas hasta las más grandes, y creo que es algo que también tenemos que trabajar, de saber que si las personas no adoptan la tecnología, si las personas no adoptan la estrategia, si la persona no entiende para qué estamos haciendo
ese proyecto o para qué estamos tomando esas medidas o por qué tenemos esta estrategia, va a fracasar, no vamos a salir adelante. Por eso trabajamos mucho en esa parte. Adopción, cultura y gestión del cambio. Eso es fundamental. Al final todo confluye en la palabra que dices de personas. Al final siempre es así. Dirías, y retomando un poquito el apartado de cultura, concienciación y demás, ¿dirías que la sociedad española está concienciada sobre la importancia de la ciberseguridad? Ahí nos queda mucho. Nos queda mucho porque, como dijimos, las personas pues se nos olvidan las cosas. Todas las semanas, todos los días, todos los meses hay que estar pues trabajando, dando los mensajes, enseñando, viendo cuál es el impacto. Lamentablemente, mucha gente, hasta que no le pasa nada grave, que le han suplantado la personalidad, que le han hecho un fraude en el banco, pues no comienzan a darle importancia a la ciberseguridad, a actualizar las aplicaciones, que algunas veces hay gente que tiene el teléfono lleno de aplicaciones, uno, que no usa, y dos, que no están actualizadas. Exacto. Cuando la actualización es para cerrar vulnerabilidades y que sea más cibersegura. Y ese tipo de cosas no nos podemos cansar de concienciar y de concienciar, porque hasta que no sea como algo inherente, como que lo tenemos imbuidos como un hábito, pues no nos queda más que trabajar, trabajar y trabajar. Para que se conciencie y esa cultura de ciberseguridad permee en la sociedad, y si permea en la sociedad, pues ya lo tendremos más fácil en las empresas. Sí que es cierto que vamos mejorando poco a poco en todos esos aspectos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el apagón de hace poco, que no se sabían las causas ni nada, estábamos todos en la calle, hablando con la gente y demás. Con cualquiera que hablaras, da igual que hablaras con tu madre, con tu padre, con tus amigos, con tus trabajadores. Ciberataque. Y eso, claro, también tiene el punto de vista positivo de decir, la gente ya poco a poco ya se va concienciando de decir, oye, cuidado, que esto puede ser un ciberataque. Recibo cualquier cosa, ojo que puede ser un ciberataque y tengo un poquito más de cuidado. Yo creo que también eso es positivo. Claro que es positivo, claro que es positivo, vamos a ir haciendo el cambio, pero no nos podemos cansar porque queda todavía mucho que hacer, porque todavía el phishing es el primer vector de ataque, como decimos, es por donde entran los problemas principalmente a las empresas, porque alguien no lo ha identificado, ha abierto un enlace malicioso, ha dado sus datos donde no tenía que entregarlo, y eso no nos podemos cansar de seguir concienciando. Y luego los medios de comunicación, insisto, tienen mucho que hacer en esta línea, porque no solamente hablemos de ciberataques y de multas cuando hay algún tema de incumplimiento de la normativa, sino que hablemos de la oportunidad del sector, de lo interesante que es el sector de concienciación. Esto, que no solamente hablemos de ciberseguridad cuando hay temas negativos, sino que también se relacione con los temas positivos, que yo siempre lo digo, si los padres y los profesores supieran lo bien que se gana y lo interesante que es esta carrera, pues seguro que si los hijos no saben qué hacer o los estudiantes no saben qué hacer, le dijeran, pues oye, curiosea, no es que estudie, no, curiosea y mírate como una opción la ciberseguridad. Y seguro que así estuviéramos atrayendo más talento y tuviéramos más gente trabajando en ciberseguridad. Totalmente. ¿Cómo crees que se debería fomentar, tanto desde el ámbito público como privado, pues esa cultura de seguridad, sobre todo en las edades más tempranas, hablando de los jóvenes? ¿Qué se debería hacer? Pues mira, nos cansamos de decir entre todos, a ver si se logra, que deberíamos tener una materia de ciberseguridad para primaria, para secundaria, para la ESO, porque esto es nuestro día a día. Los niños en España ya es 8 años cuando tienen un móvil, ha bajado la edad. Antes era cuando hacían la comunión a los 10 años que les regalaban el móvil. Ahora desde los 8 años tienen un móvil en sus manos, que pueden acceder a cualquier sitio, que hay que acompañarlo. Aprovecho para decir a los jóvenes y a los mayores, los tenemos que acompañar, que dicen son nativos digitales, pero no saben. O sea, los tenemos que acompañar, que uno se dice, no, si saben, esos niños saben más que nosotros. No, esto
hay que acompañar a los niños. En los colegios se hacen muchos esfuerzos. Yo sé que la Policía Nacional, la Guardia Civil, sí. El mismo INCIBE, están los cibercooperantes, están muchas iniciativas, pero no es una iniciativa del Ministerio de Educación de decir, vamos a poner una materia de ciberseguridad para que de esta higiene digital, es que no es más, de la higiene digital. Y luego cuando están más mayorcitos en la ESO, ya yo les diría la oportunidad que hay en el sector, que cuando estamos hablando de profesiones, pues que haya profesiones más allá del hacker, que parece que ese ciberdelincuente de capucha que hay en un sótano parece que es lo único que hay en la mente de la sociedad. Sí. Entonces, ahí es que tenemos que cambiar para esos estereotipos, ir transformándolos y que la gente vea, y que los niños, los jóvenes, los padres, los profesores vean la ciberseguridad como una opción. La tecnología como una opción más. Como quiero ser abogado, quiero ser bombero, quiero ser policía, pues quiero ser un profesional de la ciberseguridad. Entonces eso pues nos queda todavía, pero ahí vamos a hacer todo lo que se puede y más. Por supuesto. Y hablando ya un poquito del entorno corporativo y acabando ya este podcast, ¿qué recomendaciones le darías a las organizaciones para que mejoren su cultura en ciberseguridad? Pues lo primero es tener una estrategia de ciberseguridad. Que la estrategia de ciberseguridad, una parte importante es la cultura de ciberseguridad. Y en la cultura de ciberseguridad es donde nos aseguramos que todas las personas de nuestra organización es consciente de los riesgos a los que nos enfrentamos, sabe cómo protegerse, sabe cómo levantar la mano, porque también es importante que crear una cultura de no culpabilidad, como decimos, de que no se de que la persona que levante la mano porque se ha equivocado o porque ha abierto un correo que se ha dado cuenta que luego era malicioso, pues decir, oye, que me he equivocado, oye, que me ha pasado esto, que algunas veces por miedo se les señala, no lo dicen, se creen que se les señala y no lo dicen. Entonces hay que crear este entorno de confianza también para que las personas se sientan tranquilas de que no va a haber ningún tipo de vamos a decir, de castigo porque se hayan equivocado, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, y es que estamos todos conectados todo el día y hacemos transacciones, contestamos correos y estamos que no paramos, y muchas veces no estás alerta, que eso es lo más complicado. El ser humano no puede estar alerta siempre, y en la ciberseguridad tenemos que estar alertas siempre. Entonces eso es lo que tenemos que ir trabajando. Pero si te has equivocado o lo has hecho sin darte cuenta, pues levantar la mano y decir, oye, que me ha pasado esto, y que se sientan en ese entorno de confianza para que puedan decirlo y que no vaya más la cosa, porque peor es que se queden callados y que luego te encuentres con el problema. Entonces yo creo que eso es muy importante en las organizaciones, y luego, por supuesto, todas las herramientas necesarias, que cada día van saliendo distintas herramientas para poner coto y también para ponérselo más fácil a los usuarios, porque también no podemos dejar toda la responsabilidad en la persona que se enfrenta a su dispositivo todos los días. Tenemos que intentar también, es responsabilidad de la organización, del CISO o al que le toque, que al usuario lo tenga lo más fácil posible y que le llegue las menos amenazas posibles. Entonces, esto es un trabajo continuo del día a día, pero que viene de una estrategia, que viene de dónde queremos estar, dónde estamos, de un diagnóstico inicial, de dónde queremos ir, y luego ese camino de transición para llegar a donde queremos estar, y luego siempre esa mejora continua, porque ya sabemos que si nos quedamos donde queremos estar, pues ya nos quedamos atrás. Tenemos que estar siempre en esa mejora continua de ver cuáles son las tendencias del mercado, cómo podemos protegernos mejor, cuáles son las mejores herramientas, y qué podemos hacer para que nuestra gente le sea más fácil pues trabajar en el día a día, y también tener incorporados todas estas, como decimos, recomendaciones e higiene digital como hábitos en su día a día. Muy bien, Edu, pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. La verdad es que para mí ha sido espectacular. O sea, llevamos
más de 40 minutos de charla y a mí se me han pasado volando. Así que yo creo que todo el mundo que haya escuchado este podcast, que lo esté escuchando, seguro que no quede indiferente. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Juanjo, a Yolanda, a Ana, a todo el equipo de la Fundación, porque hacéis un trabajo espectacular. Muchas gracias. Y además es un trabajo muy necesario y muy relevante, también desde el Foro Nacional de Ciberseguridad, que se llama así, Cultura de Ciberseguridad. Que es mucho lo que se ha hecho, pero mucho trabajo que nos queda por delante. Así que ahí seguimos. Ahí seguimos. Muy bien, muchas gracias. Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Alerta Ciber. Simplemente recordaros a todos los que nos habéis estado escuchando que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros de nuestros podcasts a través de Spotify, Amazon Music o el canal de Red Seguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.